Estimadas y estimados participantes del curso virtual Las mujeres afroperuanas y la pertinencia étnico-cultural para la atención de casos en los centros de emergencia mujer. A partir de las consultas, los comentarios que hemos tenido a lo largo del curso, nos parece pertinente poder establecer esta comunicación y este diálogo para darle mayores posibilidades y precisiones sobre algunos conceptos que hemos estado trabajando durante el curso. Un primer punto es tener claridad a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de afrodescendientes y afroperuanos. Los afrodescendientes y las afrodescendientes son precisamente las personas de origen africano que fueron traídos, arrancados de África precisamente en el marco de toda la industria esclavista que se dio entre los siglos XVI y el siglo XVIII. En este sentido, las personas de origen africano ubicados en esta parte del mundo, es decir, en el Perú, son hijos e hijas de la diáspora africana y son lo que en estos momentos llamamos y conocemos y afirmamos como afroperuanos y afroperuanas. Para hablar de afroperuanos y de afroperuanas tenemos que tener en consideración algunos elementos que son determinantes para entender el proceso histórico y lo que significa a nivel vivencial y a nivel también de propuesta el autoidentificarnos como afroperuanos. Primero, la trayectoria histórica marcada por la discriminación racial. Entendiendo que la discriminación racial es la práctica del racismo. Es decir, el racismo es una propuesta ideológica que planteaba la superioridad e inferioridad de las personas a partir de lo que se conoció en algún momento como raza, que sabemos a estas alturas que no existe y que no tiene ningún sustento científico. Sin embargo, precisamente para abordar el tema de la situación de los y las afrodescendientes, tenemos que hablar de discriminación racial como una práctica que tiene un origen esclavista, pero que lamentablemente seguimos viviendo actualmente en nuestra sociedad. Otro punto, y quizás uno de los más importantes, es el reconocer la ancestralidad africana y también la experiencia a partir de la esclavización. Importante no hablar de esclavos y esclavas. Es mejor y es adecuado hablar de esclavizados y esclavizadas, porque no hemos sido naturalmente esclavos, sino ha sido un proceso brutal, inhumano, que finalmente marca nuestra vida y nuestro proceso histórico. Otro punto importante es marcar la existencia de los valores culturales compartidos que emergen en particular de la diáspora africana. A nosotros como afrodescendientes y afroperuanos nos han quitado muchas cosas. Quizás cuando hablamos del pueblo indígena podemos reconocer algunas manifestaciones culturales, especialmente marcadas, por ejemplo, con el conservar su lengua. A nosotros nos quitaron hasta nuestra lengua. Y en ese sentido es importante que el hablar de la historia sea un proceso que nosotros tengamos en cuenta para analizar la situación actual del pueblo afroperuano, la situación actual de los hombres y de las mujeres afroperuanas. Y en ese marco es que a raíz precisamente de las luchas, de las propuestas que surgen precisamente desde el movimiento negro en un inicio conocido así y ahora planteado desde el movimiento afroperuano, se proponen la necesidad de desarrollar políticas afirmativas y políticas diferenciadas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo que, por ejemplo, el piso no está parejo para todas y todos. Hay personas
que tienen mayores posibilidades y oportunidades. ¿Por qué? Por distintas causas, por situación socioeconómica, por cuestiones étnicas, por incluso orientación sexual y obviamente por género. Y hay oportunidades que se le presentan y que tienen de manera mucho más clara y factible. Hay otro grupo de personas que estamos en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Marcadas precisamente por nuestra situación socioeconómica, que no es precisamente la mejor, por nuestra etnia, que a partir precisamente de ser afrodescendientes, de ser indígenas, de alejarnos de lo supuestamente blanco, ha marcado precisamente el hecho de que vivamos situaciones de exclusión y pobreza, que no es cuestión de percepción, que eso lo podemos evidenciar en las estadísticas. Por ejemplo, el saber que aproximadamente el 2 o 3% de la totalidad del pueblo afroperuano ha accedido a educación superior. Solo ese porcentaje, aunque usted no lo crea, accede a educación superior. Por lo menos eso reveló la última encuesta que se dio al respecto. Y no es porque los afrodescendientes no queremos estudiar, no es porque las mujeres afrodescendientes no tenemos obviamente el interés de mejorar personal y profesionalmente, sino es porque hay condiciones que no se están dando necesariamente para que podamos acceder a educación, para que podamos acceder a servicios de salud en general y servicios de salud sexual y salud reproductiva en particular. Son muchos aspectos los que confluyen y los que necesitamos considerar precisamente para trabajar a favor del pueblo afroperuano. En estos momentos, como ustedes han podido revisar en la bibliografía que le hemos alcanzado, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afroperuana, que marca un enfoque de género, un enfoque interseccional, es decir, visibilizar las distintas causas de discriminación que viven los pueblos, y en este caso el pueblo afroperuano, y también plantea una política diferencial. Es importante que revisemos este Plan Nacional de Desarrollo del Pueblo Afroperuano y, por supuesto, todas las políticas públicas que nos permitan seguir trabajando y seguir contribuyendo a una mejor calidad de vida para las mujeres afroperuanas.